En algún momento de la vida, la gran mayoría hemos anhelado estar en casa y descansar por varios días. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo bajo unas condiciones diferentes a las que en algún momento pensamos. Y es precisamente esto lo que hace que algunos no se sientan completamente cómodos. Y por el contrario, han enfrentado momentos difíciles al estar en casa. Por eso decidimos llamar así este primer capítulo, Estar en casa. Y hoy nos reunimos estudiantes, egresados, profesores y directivos de la institución educativa Eduardo Aguilar para conversar desde nuestra experiencia cómo hemos vivido esta situación y cómo las TIC nos han ayudado un poco a sobrellevarlo. Bienvenidos, esto es TIC Lovers. Saludamos a la comunidad de la institución educativa Eduardo Aguilar y a nuestro equipo conformado por Alejandro Gómez, Sara Tobón, Robinson Echeverry, Isabela Zuleta, Estefanía Cardona, mi persona, José Cordero, y damos paso a un miembro de nuestro equipo, Robinson Quintero, quien también es nuestro docente orientador y quien en el día de hoy nos va a hablar de la ansiedad. Bien, un cordial saludo a toda la comunidad educativa de Eduardo Aguilar y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la institución. Es recurrente en este momento hablar de ansiedad y más en un momento donde estamos mucho tiempo en casa. Entonces es un tema bastante vigente. Podríamos decir que la sensación de ansiedad es una reacción normal al estrés, a situaciones que nos causan dificultad, que nos causan problemas. Por ejemplo, si yo tengo un examen el día de mañana, es muy probable que me sienta un poco ansioso. Entonces, digamos que es como un mecanismo de defensa. Sin embargo, cuando esta sensación conlleva un grado de sufrimiento alto y duradero, en lugar de limitado y transitorio, e interfiere significativamente en diferentes áreas de la vida, entonces me estoy enfrentando a un problema de ansiedad que muy probablemente requiera orientación profesional. Entonces, en ese sentido, vamos a dialogar. Muchas gracias Robin. Para continuar entonces con este diálogo, demos paso a los miembros de nuestro equipo. Empecemos por Sara. En relación con el tema, mi experiencia en casa no ha sido tan buena, ya que tuve una intervención quirúrgica y esto me impide realizar algunas actividades en casa. También antes de entrar en esta pandemia ya venía con ciertos cuadros de ansiedad y con el hecho de estar acá en la casa sin hacer casi nada, creo que esto me hace dar un poquito más de ansiedad, porque antes de entrar a esta pandemia, yo era una persona que estaba muy ocupada, estaba en muchas actividades culturales y creo que el hecho de estar acá en la casa, sin poder salir, sin poder compartir con esas personas con las que estaba rodeada a diario, creo que esto me afecta mucho más. ¿Y qué tal ha sido su experiencia durante este tiempo en casa, compañero Robinson Echeverry? Pues mi experiencia durante este tiempo en casa, pues ha pasado por altas y bajas, la verdad, porque estuve durante los 2 primeros meses terminando el primer semestre de la universidad y ahí la universidad me consumía prácticamente todo mi día, entonces se puede decir que no tenía tiempos para que me diera cuadros de ansiedad ni para notar que no estaba saliendo, porque pues en el momento la prioridad era la universidad y estaba constantemente todo el día en ella. Luego de ello, ya hace cosa de un mes terminé el primer semestre de la universidad y ahí fue cuando empecé a notar que el encierro estaba acabando pues de cierto modo a empezarme a dar cuadros de ansiedad, en especial porque yo era una persona que solía salir, ir a hacer deporte, salir con amigos y cumplía con mis cosas y en todo al estar encerrado estoy sufriendo ciertos cuadros de ansiedad. Es bueno por la parte en que uno se integra con la familia, pero sí hay cuadros de ansiedad que atacan por momentos y como decía el psicólogo, dan más ganas de hacer unas cosas, menos de otras y se termina todo descontrolando. Ahora cuéntanos, Isabela, cómo fue su experiencia. Bueno, mi experiencia durante este tiempo en cuarentena lo he tomado como algo muy normal desde el comienzo, ya que se ha vuelto costumbre.
De hecho, toda mi vida he estado acostumbrada a estar en un ambiente familiar, estar en casa, ir al colegio y así sucesivamente. No soy de un ambiente muy social, soy, como dije al comienzo, soy más de casa. Algunas veces, como dice por ahí, el tiempo vuela y a veces lo siento así, pero en situaciones como la que se está presentando actualmente, siento que tienden a hacerse largos, y a veces agarra como el aburrimiento, ganas de hacer otro tipo de actividades, volver al colegio y estar en ese ambiente del compañerismo con los profesores, pero pues sí, lo he sabido llevar y es algo muy normal. Ahora nuestro compañero Alejandro, cuéntanos, danos tu punto de vista desde la experiencia que has tenido durante ese tiempo en casa. Bueno, mi tiempo aquí en casa durante esta cuarentena ha sido de una manera muy buena, por así llamarla, ya que me he entendido con mi familia, hemos descubierto cosas que no sabíamos unos de los otros, hemos estado aprendiendo cosas nuevas, hemos hecho actividades en familia, cosas que no se veía mucho en esta casa. Y también hemos aprendido cosas que nos vienen de bien. O sea, no solo, vamos a dormir, vamos a comer, no. También cosas productivas entre la familia. Y eso es muy chévere también. Yo no soy mucho de salir a la calle, no me hace falta la calle para nada. Entonces, este ambiente es muy normal para mí. Y vamos a ver qué nos dice nuestra compañera Estefanía. La verdad, antes de la cuarentena ya era una persona muy ansiosa, pero acostumbrada a estar en mi casa y a no tener un vínculo social muy grande. Entonces, esto no fue tan difícil, aunque me limitaba a salir, prácticamente ya me he acostumbrado. Lo que trato de hacer es controlarla, manteniéndome ocupada, aprovechando el tiempo, haciendo estudios curriculares y leyendo. José, cuéntanos tú. Muchas gracias, Alejo, y muchas gracias a todos por su participación, chicos. Pues veo que tienen respuestas muy diferentes, ¿cierto? Algunos precisamente un poco más fuertes que otros han sabido manejar mucho mejor esta situación. Por mi parte, les cuento que ya llevo varios años viviendo solo. Entonces, en este sentido, me he acostumbrado mucho precisamente a estar en casa y pues valoro mucho el tiempo acá. He encontrado mucho que hacer, entonces digamos que no he sentido mucho pues la diferencia, excepto por la restricción a tener que salir, pero tampoco es algo que me moleste. De esta forma, quisiera preguntarle a Robinson Quintero, nuestro compañero y también psicólogo, ¿por qué entonces unas personas somos más fuertes que otras y podemos lidiar con esta situación de una mejor manera? Bueno, Jorge, esto puede responder probablemente a la experiencia de vida de cada uno, ¿cierto? Cada uno tiene hábitos, cada uno tiene imaginarios, cada uno ha tenido pautas de crianza, ¿cierto? Entonces, por eso escuchamos la variedad entre unas personas que les hace mucha falta salir y otras que no les hace tanta falta salir, ¿cierto? Somos personas que vamos generando hábitos y de acuerdo a estos hábitos vamos también teniendo ciertas respuestas a las condiciones. Además, hay un término bastante interesante que viene desde la física, que es resiliencia, que es como la capacidad que tienen los materiales para volver a su estado original después de haber tenido digamos, un cambio a nivel físico. Entonces la psicología retoma este concepto y nos muestra cómo las personas también tenemos la posibilidad de que a pesar de la adversidad podamos encontrar nuevamente nuestra estabilidad. Eso también podría mostrarnos por qué unas personas se encuentran más ansiosas en este momento que otras, ¿cierto? Esa capacidad de resiliencia que tenemos todos, unos más, otros les falta un poco, pero todos lo tenemos. Es más, la resiliencia también es comunitaria. Las comunidades también tienden, a pesar de las circunstancias a veces adversas, a volver a tener una estabilidad emocional, colectiva y de bienestar. Perfecto. Entonces,
En ese orden, quisiera resaltar un poco, tal vez algo que suele suceder y es precisamente la parte de cómo actividades, por ejemplo, como el sueño, se ven afectadas por este cambio tan brusco que hemos tenido que enfrentar precisamente por la situación que estamos viviendo. Digamos que la información que tenemos precisamente en grandes cantidades que recibimos por todos los medios y cualquier otro tipo de canal, entonces nos llega a afectar muy seriamente. ¿Será que esto puede influir precisamente en este tema de la ansiedad, Robinson Quintero? Claro que sí. En este momento, y gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, ya el problema no es de información. El problema es de cómo clasificar la información. Desafortunadamente hay gente inescrupulosa que entrega, digamos, información que no es cierta, información que es de dudosa procedencia. Y también es muy desafortunado que muchas veces nosotros como usuarios de estas redes sociales no realicemos un rastreo a las fuentes primarias y no nos damos cuenta de si realmente nos están diciendo la verdad o no. En este momento nos llega información que puede ser contradictoria. En este momento podríamos recibir una información y dentro de unos minutos una nueva información que contradice la anterior. Entonces eso genera obviamente desasosiego, eso genera miedo, eso genera pánico y por tanto genera ansiedad. Entonces la recomendación en este sentido y en este momento es: está muy bien estar informado, claro, hay que saber dónde estoy y estar con los pies en la tierra, pero tener en cuenta de dónde sale la información. En este momento de pandemia de coronavirus, obviamente la información que debo atender es la información desde salud, por ejemplo, desde la Secretaría de Salud de nuestro municipio, desde la Secretaría de Salud de Antioquia, desde el Ministerio de Salud, desde las revistas científicas, y no desde, digamos, los rumores que se puedan transmitir a través de WhatsApp. Entonces, en ese orden de ideas, para generar espacios sin tanta ansiedad, es estar informado, pero después de hacer un análisis y una selección realmente de la información. Así es, precisamente como usuarios de las redes sociales, creo que en este momento es una situación muy común. Quisiera escuchar a Isabela. Isabela, como usuario de estas redes sociales, ha recibido mucha información precisamente acerca de la pandemia. Bueno, para responder a tu pregunta, de hecho, utilizo las redes sociales para hacer las actividades del colegio, comunicarme con mi familia, bueno, lo habitual para lo que todas las personas lo utilizamos. Precisamente se ven en grupos de WhatsApp de la familia la llegada de cantidad de información que es de dudosa procedencia e incluso desde lo que me han inculcado en la institución, los directivos docentes, mi familia, eh, digamos, paro con enviar esa información que es dudosa. ¿Por qué? Porque primero tiendo a informarme, tiendo a, sí, como dije anteriormente, informarme y si es correcta la información, pues hacer el respectivo reenvío, compartir, dar información. Pero también tomo conciencia de que si es una información de dudosa procedencia, no la debo compartir para que esto no genere más problemas y así. Muchas gracias, Isabela. Definitivamente esa es una excelente opción, verificar las fuentes. Eso es lo que debemos hacer. Alejandro, por tu parte, ¿has recibido mucha información también al respecto de la situación actual? José, mira que sí. En las redes como lo son Google, Facebook y muchas más, aparecen muchas noticias que uno no sabe de dónde son, si son ciertas. Tampoco podemos demostrar
si son ciertas para ponernos a compartir esa información. A mí me han llegado muchas noticias donde explican tantos muertos en tal parte o que en esta parte pasó esto y por esto. Entonces uno se pone a pensar, si vamos a seguir así, esto, el mundo se acaba muy rápido. Pero tampoco nos podemos poner a sufrir por eso porque no sabemos si las noticias son ciertas. Entonces es muy bueno uno tener en la conciencia, no, no ponerse a creer todas dichas noticias, tener la conciencia en paz y tranquila que de eso vamos a salir pronto. Confiamos en que así sea. Entonces, precisamente a partir de esta respuesta, me gustaría que Robinson Quintero nos dijera o nos diera desde su punto de vista respuesta a la siguiente pregunta. ¿Será que esto tiene algo que ver con el poco cumplimiento de las restricciones que se han impuesto para nuestro cuidado? A ver, cuando estamos en una situación como la actual, pues entonces se tiende a especular, se tiende a creer, a no creer, surgen teorías conspiratorias, surgen un montón de situaciones, ¿cierto? Llega mucha información, como decíamos ahora, un poco a veces contradictoria, nos saturamos de información, eh, entonces eso nos puede llevar a colapsar. Pero también está el otro extremo. El otro extremo es el hacer suponer que no pasa nada, ¿cierto? Entonces, digamos, a nivel de los jóvenes, es muy común que piensen que a ellos no les va a pasar nada, ¿cierto? O sea, que la dificultad es del otro, pero que a mí nunca me va a pasar nada, ¿cierto? Entonces también es el llamado a tratar de que esas normas que son básicas y que día a día las autoridades competentes nos han estado informando de muy buena forma, entonces llevarlas a cabo. Son cosas sencillas, lavado de manos, distanciamiento físico, eh, tratar de no estar en grupos numerosos, ¿cierto? Son cosas sencillas, pero que debemos acatar. Uno que percibe que a veces los jóvenes piensan que no, que esta situación solamente le da a los viejitos o a los niños y que de pronto al joven no le va a pasar. La idea es que si yo me cuido, estoy cuidando a los demás. Es así de sencillo. Perfecto. En la respuesta nos hablas precisamente del público joven y estamos acompañados de jóvenes que están participando en esta conversación y me gustaría escucharlos. Entonces, ¿qué tienen que decir los jóvenes al respecto de esta información? Isabela. Primero que todo, considero que hay que tener en cuenta que esta situación inédita e incierta que vivimos requiere del confinamiento de todos nosotros para evitar el crecimiento del contagio exponencial de la COVID-19. Y eso tiene algunos aspectos en lo psicológico que pueden ser comunes en muchas personas, pero fundamentalmente hay grandes diferencias de acuerdo a la singularidad de cada sujeto, de cada persona. Hablando desde el punto de vista de la adolescencia, en mi caso, no todos los adolescentes tienen los mismos recursos psicológicos ni el mismo medio familiar. En ese sentido, tendemos a llevarnos sorpresas al respecto. Hay personas que tienden a estar más desesperados frente al peligro que esta problemática representa. Otras personas tienden a ser más pacientes y así. En los adolescentes, el medio escolar, la relación con sus amigos, les permite sobrellevar muchas situaciones difíciles del medio familiar, aunque ahora se está viendo afectada por, como ya lo hemos mencionado y el tema que venimos hablando, la situación demanda todo lo contrario. Hemos estado apartados del distanciamiento físico, hemos estado en nuestras casas, nos hemos encontrado más, algunos con nosotros mismos, hemos encontrado sentimientos de tristeza, ansiedad, preocupación, miedo, etcétera, lo que ha llevado a generar grandes
problemáticas. Todos ahora estamos confinados en nuestras casas y lo que más nos ha llenado de miedo son las ideas catastróficas que han sido reforzadas por nuestros padres, porque no dejan de hablar de la pandemia y por los medios de comunicación cuyas informaciones brotan a través de todos los canales posibles. Si a esto se le suma la información falsa que circula por las redes sociales, hay que decir que no es raro que todos nos estemos encontrando con una salud mental afectada en estos días. Lo más difícil es aguantarse el encierro, que ha sido muy duro porque a muchos los ha llevado para desconectarse, a otros los ha llevado positivamente a meditar en la crisis. Exactamente, y definitivamente esto es algo que acaba precisamente en que poco acatamos las normas de cuidado. Como joven, Robinson Echeverry, ¿qué tiene que decir al respecto? Pues sí, en cuanto al acatamiento de las normas, es también cierto que puede generar cierto tipo de ansiedad porque pues, es el contexto en el que se está encerrado. Por lo general, estar encerrado no es tan malo, pero cuando se está encerrado por motivos mucho mayores, saber que no puedo salir como salía antes, saber que no me puedo reunir con gente, desde mi punto de vista como adolescente, eso afecta también mi parte moral y hace que empiece a pensar que no se va a volver a esa normalidad como la llamábamos. Entonces es precisamente eso, que estar encerrado bajo ciertas condiciones que hay que seguir tampoco es lo más idóneo para un adolescente que por lo general suele estar con sus amigos en el colegio, como decía Isabela, distrayéndose de sus cosas, saliendo de sus problemas. Entonces sí considero las normas que por lo general hay gente que las cumple, gente que no, pero las normas están ahí, considero que hacen parte de la construcción en la ansiedad de los adolescentes. Y sin duda es importante tener presente ese pensamiento que nos mencionó Alejandro. Vamos a salir de esto. Creo que es necesario que hablemos entonces de cuáles son esas formas que hemos encontrado precisamente para lidiar un poco con este tema de la ansiedad. Y quisiera escuchar a Sara. Yo la manera que he encontrado para controlar la ansiedad es de estar un poco entretenida. También por lo del tema que estoy en clases del SENA, tengo trabajos del colegio, entonces creo que esto me ayuda a estar ocupada, a tener la mente ocupada. También tenemos las TIC, que son pues lo que estos momentos a los jóvenes se puede decir que nos está ayudando demasiado con la ansiedad, y también puedo hacer otras actividades como leer, puedo salir afuera de mi casa a tomar el sol, y creo que esto no, a mí me ayuda demasiado, ya que como dije antes, he tenido ciertos cuadros de ansiedad. Gracias, Sara. Quisiera escuchar también a Robinson Quintero, precisamente acerca de cómo podríamos tratar de reducir, evitar o controlar este tema de la ansiedad. Bueno, es necesario desde nuestras casas y en la cotidianidad que en este momento estamos viviendo, tener hábitos y rutinas, ¿cierto? Y eso implica tener horarios para la alimentación, horarios para dormir, horarios también para la parte académica, tener rutinas de actividad física, es importantísimo. No necesito mucho espacio para brincar lazo, para hacer abdominales, para hacer flexiones, ¿cierto? Lo importante es no dejar la actividad física. La alimentación debe ser saludable, debe ser balanceada. Y hay otras actividades que llenan el espíritu y el alma, como son el arte, ¿cierto? Entonces es una oportunidad para hacer cosas que en otro momento no hacía, que sabemos que después de esta situación de confinamiento encontremos que en Yolombó tenemos muchos escritores o que tenemos muchos pintores o que están haciendo escultura o alguna forma de teatro. Por ejemplo, la corporación Viva Palabra no se detuvo a pesar del confinamiento y en este momento están pasando un festival de cuenteros. Entonces el arte nos puede ayudar también a mejorar nuestra calidad de vida en estos días que son singulares. El deporte, como ya lo hemos mencionado, es bueno que escojamos un libro, miremos qué libro podemos leer, utilizando las redes sociales y utilizando el acceso a Internet. Hay muchas páginas también donde encontramos poesía, encontramos cuentos, encontramos novelas, encontramos una serie de herramientas que nos puede ayudar. Este momento es la oportunidad para hacer lo que en otro momento no podría. En este momento podríamos aprender a cocinar,
En este momento podríamos aprender a poner los botones a una camisa. En este momento podemos hacer muchísimas cosas. Aprovechar el tiempo con la familia y aprovechar el tiempo también para proyectarnos, porque hay dos mensajes fundamentales en este sentido. Uno, el cuidado, que es un cuidado en el cual ya hemos estado suficientemente orientados por las autoridades de salud, y el otro mensaje es que esto no va a ser para siempre. Entonces también proyectemos nuestra vida cuando ya podamos salir con mayor libertad. Así es, sin duda hay toda una cantidad de actividades que podríamos realizar siempre que no lo tomemos como una obligación. Hacerlo siempre por voluntad, tratando de fortalecer nuestras habilidades, bien sea físicas, bien sea mentales, ¿cierto? Porque tampoco se trata de ejercer más presión sobre nosotros mismos. Se trata entonces de encontrar cómo aprovechar el tiempo, porque lo importante en realidad, como decía en una entrevista la cantante Adriana Lucía, es salir vivos de esto. Y quisiera replicar ese mensaje. También quisiera resaltar algo que hemos dicho en esta sesión, y es que el distanciamiento en realidad es físico. El distanciamiento no es social, porque a pesar de todo, de manera cuidadosa, hemos seguido teniendo una relación social pues con las personas que nos rodean, y sin duda el uso de las TIC es súper importante en esta parte. Quisiera escuchar a Sara, precisamente que nos mencionó esta parte de las TIC, cómo le han ayudado a manejar la ansiedad en estos tiempos. Como lo dije anteriormente, las TICs es algo que nos está ayudando en estos momentos mucho a los jóvenes, pero también como las cosas tienen su parte positiva, también tiene su parte negativa. Por ejemplo, en mí, la parte negativa es que ahora pierdo bastantes horas de sueño por estar en alguna red social, por estar escuchando música, y creo que eso es algo negativo, ya que después de que salgamos de este momento de pandemia, no, pues al menos a mí me va a afectar en un futuro, porque mi sueño va a estar totalmente cambiado. También hay otra parte negativa, y es que nos estamos volviendo ciberdependientes. A toda hora queremos estar en las redes sociales, ya que la tecnología es algo que a nosotros los jóvenes nos ha impactado demasiado. Queremos estar a toda hora metidos en las redes sociales, metidos en los juegos. Pero como lo dije anteriormente, también tiene sus partes positivas. No estamos tan distanciados socialmente, ya que gracias a estas mismas redes sociales nos podemos comunicar con los compañeros. También nos están dejando la forma de trabajar desde casa en el colegio. También han inventado juegos que pueden controlar la ansiedad. Creo que todo, pues, como nos ayuda, también nos afecta. Gracias, Sara. Y quisiera escuchar a Alejandro. Alejandro, ¿sientes que las TIC te han ayudado precisamente a controlar un poco la ansiedad en estos tiempos? Sí, a mí en lo particular sí me han ayudado a mermar un poquito el estrés, la ansiedad pues, que se me genera en mí. Por ejemplo, estar conectado con mis familiares, con mis amigos, entonces sí, eso me ayuda a estar un poquito más calmado. También en estos momentos, ya que los colegios empezaron a estudiar por forma de internet, por así decirlo, entonces también nos ayuda mucho a estar en clases, a hacer las tareas que nos toca y ayudar también a otras personas a trabajar. Sí, entonces yo digo que sí, sí me han ayudado mucho en este momento de cuarentena. Gracias, Alejandro. Nos mencionaba Sara precisamente el tema de la ciberdependencia. Es un riesgo, pero Robinson Quintero nos recomendaba precisamente que debíamos establecer rutinas para tratar de controlar todo este tipo de situaciones. Sin embargo, es claro que aceptar esta situación es complicado. Robinson Quintero, ¿por qué se nos dificulta tanto aceptar esta situación que estamos viviendo? Muy bien, nosotros los seres humanos sentimos ansiedad, sentimos pánico, no nos sentimos bien frente a las situaciones que no logramos controlar. Cuando yo tengo el control absoluto de una situación, estoy muy tranquilo, pero cuando el control de una situación se sale de mis manos, eso me genera inconformidad, ¿cierto? Que a veces se manifiesta como ansiedad, a veces se manifiesta como ira, a veces se manifiesta como miedo, etcétera.
Entonces, esa podría ser una variable. En este momento no tenemos la forma de controlar a cabalidad la situación que estamos viviendo. Y digo a cabalidad porque sí tenemos algunas herramientas. ¿Cuáles? Las condiciones de bioseguridad que las autoridades en salud nos han recomendado. Entonces, esa es una forma de sentirnos un poco seguros al vivir cotidianamente. Si yo sigo los protocolos que nos están indicando, eso me da pie a tener un control por lo menos parcial y un control sobre mi entorno de la situación. Obviamente, el control absoluto lo tendremos de acuerdo a las autoridades de salud cuando esté la vacuna, pero mientras tanto yo no me tengo que preocupar, sino ocupar del momento. En este momento, mi ocupación debe ser generar hábitos que contribuyan al cuidado personal y al cuidado del otro. Así es. Establecer precisamente todos estos hábitos es responsabilidad de cada uno, porque hay que tener en cuenta eso último que nos menciona Robinson Quintero, y es que no es solamente nuestro cuidado, sino también cómo a partir del cuidado que tenemos con nosotros mismos estamos ayudando también a cuidar a los demás, a los que viven conmigo, a las personas que me rodean. De esta manera, quisiera entonces tener en cuenta que hemos hablado de el aprovechamiento del tiempo. Robinson nos mencionaba precisamente el arte, y por estos días se habla de una película que surgió hace poco y que está dando mucho de qué hablar. Una película muy sencilla, un guión muy sencillo, grabada incluso con una herramienta eh, llamada Zoom, que se utiliza para hacer videollamadas. Entonces, podríamos tomar este tiempo como una oportunidad desde algún punto de vista. Isabela, ¿qué crees tú? Bueno, empezaré diciendo que estos días a todos nos ha tocado como recalcular nuestro ser. Puedo y me atrevo a decir que no conozco a una sola persona que con la llegada de este nuevo virus no haya tenido que hacer cambios en su diario vivir. El solo hecho de tener que tomar distancia con las personas que amamos es un cambio dramático. Esta es una realidad a la que podríamos ver como una calamidad, o podemos ver este periodo como un tiempo de oportunidad para replantearnos como personas y ahora como sociedad. ¿Por qué? Porque la especie humana se estaba alejando de su entorno. Cada persona en términos generales buscaba su beneficio propio. Hoy los hechos demuestran que debemos pensar como sociedad, debemos pensar en los demás, debemos incluir a nuestros semejantes y también tener en cuenta a otros seres que comparten con nosotros este espacio llamado planeta Tierra. Entonces, el ser humano está retornado a su conciencia de que vivimos en un ecosistema y por lo tanto debemos tomar las medidas necesarias para hacer que nuestra vida sea cuidada, tanto de los animales como de nosotros las personas. Hay una invitación muy clara, y es que a ver en estos días como una oportunidad de oro para plantearnos cuál debe ser nuestro aporte en nuestro paso por este mundo. Es una gran ganancia para cada persona y como grupo social si logramos que superar la crisis del ser humano salga con un propósito de vida claro. Muchas gracias, Isabela. Sin duda, esta crisis, a pesar de ser un mal momento, vamos a tratar de salir de esto vivos, como ya lo habíamos dicho antes, y esperamos que así sea. Quisiera también escuchar a Robinson Echeverry, desde su punto de vista y desde algún punto de vista consideras que podríamos tomar este tiempo como una oportunidad. La verdad que fuera del contexto de que la calamidad de no estar con la gente pues así físicamente y la ansiedad, la verdad sí se puede tomar como una oportunidad, porque gracias a esta pandemia han surgido cosas como el teletrabajo, trabajar desde casa, que son nuevas oportunidades para la gente, y estudiar desde casa también, hacer cursos. Y como decía mi compañera, también durante este cierre nos estamos haciendo más humanos, estamos volviendo a lo que en sí es un ser humano, un ser sociable. Y de esa manera es que considero yo que esto se puede tomar como una oportunidad para convertirnos en personas más humanas. Ya ahí se están generando nuevas posibilidades. Hace 6 meses nadie se preguntaría si todo el mundo podría estudiar, pues todos los jóvenes podrían estudiar de manera virtual, y pues así tocó, así se reinventaron y así seguirá, que gracias a esto ya va a haber muchas más modalidades virtuales. Y en cuanto al trabajo, también va a haber mucho más teletrabajo para las personas que tengan dificultades para trabajar físicamente, y así se podría ver como una oportunidad. Definitivamente reinventarnos es una palabra clave. Reinventarnos ha sido algo que hemos tenido que hacer muchas personas
y también organizaciones, instituciones, no solamente en el sector educativo, pero que tal vez a algunos les ha ido mejor que a otros. Robinson Quintero, desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿qué oportunidad has podido encontrar en este tiempo? Bueno, las oportunidades en este tiempo son múltiples. Oportunidades de revisar la propia vida, oportunidades del acercamiento familiar, oportunidades de la necesidad del otro. A mí me parece que en este momento todos estamos cayendo en cuenta por fin de que necesitamos del otro. Ojalá esa necesidad que nos produce el otro, esa necesidad que nos produce el estrechar la mano, el dar el abrazo, el caminar junto a otros como buenos colombianos, como buenos latinos, eso se refleje en solidaridad. Y ojalá que no sea solamente por este tiempo, sino que siga como un hábito la solidaridad entre los seres humanos. Entonces, en ese orden de ideas, esta oportunidad es necesaria para replantear nuestro estilo de vida, para replantear el curso que le estamos dando a nuestra existencia y replantear en cierto momento el abuso que hemos realizado a la naturaleza, el abuso que a veces tenemos frente a las demás personas. Esta situación nos ha mostrado que el otro es parte fundamental en mi vida. Creo que sin duda alguna en estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia del otro y toda esta situación nos ha llevado pues a todos estos momentos de reflexión y ha llevado a momentos también en los que nos hemos tenido que enfrentar a ese tema que hemos abordado durante toda esta conversación, al tema de la ansiedad. Cuando esta situación se vuelve recurrente, cuando experimentamos entonces situaciones frecuentes de ansiedad, ¿qué podríamos hacer, Robinson Quintero? Muy bien, como hemos dicho a lo largo de este conversatorio, hay situaciones que podrían ser normal, ¿cierto? Yo en cierto momento puedo sentir miedo, puedo sentir tristeza, pero cuando eso se vuelve duradero, constante y que está afectando las facetas de mi vida, entonces necesito ayuda. Cuando yo tengo una dificultad, es como si estuviera dentro de un pozo que no veo la salida. Pero resulta que la gente desde fuera del pozo sí ve todas las salidas. Entonces, si yo tengo una necesidad porque creo que estoy pasando por un proceso de un trastorno de ansiedad o depresión, etcétera, etcétera, si creo que mi salud mental o mi salud física está en peligro, entonces busco ayuda. Desde la institución educativa Eduardo Aguilar tenemos un equipo psicosocial que es plenamente apoyado por los directivos y los docentes. El equipo psicosocial cuenta con docente de apoyo pedagógico, docente orientador, que les podemos orientar en torno a dificultades a nivel académico, pero también a nivel emocional, ¿cierto? Cuando la situación se torna, digamos, un poco compleja y creemos que necesitamos un poco más de ayuda, entonces siempre está la ESI Hospital San Rafael atenta a ayudarnos a nivel personal y a nivel institucional. Entonces, el llamado es, si hay situaciones que me están generando dificultades en mi vida a nivel de salud mental, ir al psicólogo no quiere decir que estoy loco. Ir al psicólogo es simplemente escuchar otras voces para salir de la dificultad. Entonces el llamado es, quien sienta que necesita ayuda en este momento de confinamiento, así como hemos atendido a las personas en otros momentos, no de pandemia, estamos atentos. Orientación escolar, apoyo pedagógico de la institución educativa y obviamente cuando necesitamos remitimos al equipo de la ESI Hospital San Rafael que siempre están atentos a ayudarnos. Entonces esa es la ruta. La ruta es, si tengo una necesidad, tengo un problema, reconocer que tengo un problema y pedir ayuda. Así de sencillo. Muchas gracias, Robinson. Sin duda, en la institución educativa de Eduardo Aguilar estamos para apoyarnos y es importante precisamente esa información que nos acabas de dar. Quisiera que hiciéramos unas conclusiones precisamente en torno al tema y para eso vamos a dar paso a nuestra compañera Estefanía Cardona. A manera de conclusión, tenemos las siguientes recomendaciones para quienes nos escuchan. Primero, la ansiedad puede ser normal hasta cierto punto y podemos tratar de controlarla.
aprovechando el tiempo en casa para divertirnos al tiempo que realizamos aquellas actividades que habíamos pospuesto, y podemos establecer rutinas para que esa manera de vivir a la que veníamos acostumbrados no se vea tan afectada. Segundo, si recibimos información relacionada con la situación actual, debemos verificar antes de creerla y compartirla con nuestros contactos. Tercero, es importante tener en cuenta los cuidados personales y las restricciones que las autoridades han colocado para nuestro cuidado, teniendo presente que cuidar de nosotros mismos es también cuidar de los que están a nuestro alrededor. Y el punto más importante, si esa sensación de ansiedad se vuelve recurrente, debemos buscar ayuda, que inicialmente puede ser en nuestra familia y amigos, o si sentimos que es necesario ayuda profesional, podemos contar con el apoyo del equipo psicosocial de la institución educativa Eduardo Aguilar y también el equipo de la ESE Hospital San Rafael de Yolombó. Desde el equipo de TIC Lovers queremos hacer unas recomendaciones para el aprovechamiento del tiempo en actividades de entrenamiento, como el siguiente videojuego. Juego que se llama Dios de la Guerra. En realidad son 3 versiones y lo quiero recomendar porque es un juego que es un modo historia que tiene 3 partes y es sobre la mitología griega, y no solamente es algo como leer un libro, pero vivirlo, y es entretenido, tiene sus horas de juego y aparte de que aprenderán sobre la mitología griega, o sea que sus horas de juego no van a ser en vano. También queremos recomendarles una serie. Hoy les quiero recomendar la serie Black Mirror, que es una serie donde nos muestran el lado oscuro de la tecnología. Creo que ya que llegamos en este podcast al tema de las TIC, creo que es una serie demasiado buena que va con el tema. Y por último, les recomendaremos el siguiente cuento. Dijo que bailaría conmigo si le llevaba una rosa roja, se lamentaba el joven estudiante. Pero no hay una sola rosa roja en todo mi jardín. Desde su nido en la encina, oyóle el ruiseñor, miró por entre las hojas asombrado. No hay ni una rosa roja en todo mi jardín, gritaba el estudiante, y sus bellos ojos se llenaron de llanto. Le recomiendo el cuento El ruiseñor y la rosa, del escritor irlandés Oscar Wilde. Agradezco a ustedes por escucharnos, a nuestro equipo TIC Lovers por esa conversación que esperamos que sea de interés para nuestra comunidad educativa. Y antes de despedirnos, no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @TICLovers. Y los invitamos también a sugerirnos esos temas que son de interés para ustedes. Mi nombre es Estefanía Cardona, esto es TIC Lovers y nos escuchamos en nuestro siguiente capítulo. Hasta la próxima.